Vamos a abrir el PowerFrame. Tenemos aquí la interface del programa. Y la idea es explicar a grandes rasgos las ventajas que dispone este software de cálculo, las posibilidades que tiene, su enlace con PowerConnect, el cálculo de resistencia a fuego y la rapidez que se obtiene con el diseño de una estructura. Por ejemplo, una de las ventajas es que, es decir, podemos trabajar con las unidades que nosotros queramos y los códigos de diseño que el usuario indique. Siempre las unidades podemos trabajar, como hemos visto antes, en milímetros, centímetros, pies, ¿vale? Pulgadas. También las cargas se pueden cambiar a sistemas europeos, sistemas americanos, kilonewtons, newtons, libras, también momentos pues libras por pulgada. Bueno, aquí tenemos todas las posibilidades en unidades y los decimales que vamos a utilizar para cada unidad. Y también para empezar a modelar este software se puede importar un modelo de AutoCAD en formato de XF o también podemos modelar desde la propia estructura del programa. Es decir, tenemos ya una rejilla muy parecida al sistema de modelado de AutoCAD, va a permitir dibujar una estructura de una manera muy rápida y esta estructura poder modificarla para luego hacer sus cálculos y sus verificaciones. La gran ventaja que dispone el programa, la manera de modelar, fíjense que rápidamente podemos modelar pues elementos lineales, hacer triangularizaciones. El programa dispone de referencias extremo, referencias mitad. De la misma manera que se modela en AutoCAD, perpendicularidades, el programa es capaz de detectar todas esas propiedades. El programa nos va a permitir hacer simetrías, copias, traslaciones, rotaciones, de una manera parecida como se trabajan con los softwares CAD. Y fíjense también que muy rápidamente el software nos va a permitir que la geometría que se acaba de modelar se pueda arrastrar en pantalla y cambiar las propiedades de altura, donde el programa nos va a recalcular rápidamente la posición intermedia de las cerchas. Entonces, de una manera muy rápida, podemos definir una geometría y modificar esa geometría. También vamos a explicarlo lentamente, pero para que veáis las ventajas que se pueden sacar de este software, vamos a introducir rápidamente un perfil, luego entraré en detalle en perfilería, pero es interesante que puedan ver ustedes que el software está dividido en tres partes. Estas tres partes, modificación de geometría, la aplicación de cargas, donde nos va a permitir introducir cargas de manera automática o semiautomática. Vamos a introducir una carga lineal y a partir de aquí y de algunas combinaciones que luego vamos a ver, el software nos va a generar unos resultados. Bien. Fíjense que en la parte inferior derecha tenemos los resultados de deformaciones, esfuerzos, ¿vale? Momentos, reacciones en las bases. Y es importante ver que podemos ver rápidamente los resultados después de unas modificaciones. Imagínense que nosotros queremos alargar las columnas de este pórtico y modificar la altura de la cercha. Seleccionamos esta parte, la alargamos, la cercha la cortamos, el software mantiene las cargas puestas en la estructura, no se borran y rehacemos los cálculos. Rápidamente volvemos a ver las deflexiones de esta estructura para cualquier combinación que se haya realizado y podemos observar cualquier parámetro desde los tres puntos de vista, desde el punto de las cargas, de los diagramas y de la geometría. Y siempre estamos visualizando la estructura de una manera global en pantalla, viendo sus modificaciones. Por ejemplo, si queremos modificar y añadir una carga y ver cómo cambian los esfuerzos o las deformaciones, lo que vamos a hacer es aplicar una carga puntual o una carga horizontal rápidamente y vamos a ver cómo rehacemos el cálculo y ya estaríamos viendo nuevamente las deformaciones de esta estructura para todas las combinaciones de carga. Entonces, fíjense que rápidamente podemos actualizar los cálculos en función de un cálculo geométrico. Por ejemplo, vamos a acercar esta columna de aquí hasta aquí y vamos a hacer una asimétrica. Esta asimetría, rápidamente el software ha reposicionado las diagonales y podemos volver a calcular rápidamente y ver cómo se modifica las deformadas, esfuerzos y tensiones que existen en esta estructura. Esta manera de trabajar es muy sencilla.
También nos permite modelar rápidamente estructuras tridimensionales. Podemos hacer copias en profundidad con conexiones. Y de un cálculo bidimensional podemos pasar rápidamente a un cálculo tridimensional. Aquí tendríamos ya una estructura tridimensional con todas las barras, para proceder automáticamente a un cálculo tridimensional de la estructura. Entonces, como podéis ver, podemos realizar cálculos en una dimensión, en dos dimensiones, y poder ver exactamente el comportamiento de esa estructura en todas las partes. También podemos visualizar partes del modelo que a nosotros nos interesen. Por ejemplo, si solo queremos ver un pórtico, podemos ocultar lo demás y estudiar cómo se comporta ese pórtico dentro de su estructura 3D, ver las cargas que afectan a ese pórtico y las deformaciones de ese pórtico. Y siempre pudiendo modificar de una manera muy sencilla la estructura 3D. Pues fíjense que es un software con muy pocos iconos, ¿vale? Muy pocos iconos, con lo cual hace sencillo el aprendizaje y nos permite modificar de una manera muy veloz para ver los resultados también de una manera muy veloz. Ahora vamos a proceder de una manera más lenta, que sería haciendo un pequeño ejemplo de un inicio a fin. Vamos a empezar desde cero para ver las propiedades. Y lo que vamos a hacer es modelar una estructura. También podemos empezar de un asistente. Fíjense que rápidamente podemos empezar una estructura mediante asistentes, donde vamos a indicar rápidamente la forma de esta cercha, qué triangulación queremos, y a partir de la triangulación también el número de diagonales que vamos a incorporar en esta estructura, las dimensiones, y a partir de aquí, fíjense que ya tendríamos una estructura modelada mediante un asistente automático de modelado. Entonces podemos modelar una estructura en forma de asistente de una manera paramétrica rápida. Si no utilizamos asistentes, no nos queda más remedio que empezar a modelar como si fuera AutoCAD, y lo que vamos a hacer es el cálculo de un pequeño pórtico con una pendiente. Y este primer pórtico también podemos diferenciar por colores o por capas para luego aplicar filtros de selección. Por ejemplo, vamos a definir el nombre de columnas para los pilares, el nombre de viga para las vigas, y también pues vamos a empezar a hacer un modelado de la estructura de manera tridimensional. Una vez tenemos el primer pórtico, vamos a introducir secciones. Fíjense que para introducir secciones podemos hacerlo de tres maneras: mediante una base de datos donde disponemos de los perfiles europeos, los perfiles ingleses y los perfiles también americanos, ¿vale?, con nomenclatura americana. Y si no disponemos de los perfiles en este asistente o base de datos, el usuario nuevamente puede inventárselos y guardarlos en la base de datos. Es totalmente abierto para que el usuario pueda añadir sus perfiles. Vamos a definir cualquier perfil. En las vigas también definiremos un perfil tipo I, ¿vale? Pero la gran ventaja de este software reside, también podemos inventarnos nosotros los perfiles. Es decir, si esta sección que acabamos de introducir la queremos reforzar, podemos entrar en una tercera manera de generar secciones, que es el asistente. El asistente de secciones es un subprograma que está dentro del PowerFrame, que se llama generador de secciones, que nos permite hacer cualquier cambio en un perfil. Es decir, podemos también hacer perfiles compuestos, abriendo la base de datos de materiales o la base de datos de perfiles, y podemos hacer un montaje. Por ejemplo, vamos a introducir un perfil tipo U, ¿vale?, donde este perfil el usuario lo puede orientar de la manera que él le guste, y este perfil, fíjense que lo podemos arrastrar en pantalla, y el software nos está calculando en todo momento los ejes principales introidales de inercia. Y también en la parte derecha de este asistente podéis ver cómo, en función de la posición de esta U, el software nos va a actualizar los valores estáticos como el momento de inercia, el momento plástico, el momento resistente elástico, radios de giro del perfil, área cortante y también la inercia de torsión. Estos parámetros, que normalmente en otros software se tienen que calcular a mano e introducir como perfil genérico, en PowerFrame no es necesario. Se puede realizar cualquier geometría y el programa automáticamente
verifica o calcula ese perfil. También fíjense que podemos hacer operaciones booleanas para cortar un perfil como el usuario quiera o desee. Con una sierra podemos cortar este perfil entre dos puntos para poder sacar el material. Entonces ya tenemos las propiedades estáticas en la parte derecha calculadas y también podemos definir perfiles conformados en frío, ¿vale? A partir de radios de pliegue podemos definir e inventarnos cualquier geometría que el usuario necesite. Entonces, de una manera muy sencilla, podemos seleccionar este nuevo perfil e introducir y soldarlo directamente en la parte inferior. Bueno, pues fíjense que rápidamente el software nos va a permitir generar modificaciones en cualquier punto de los que se han modelado y siempre el programa nos va a calcular automáticamente las propiedades estáticas de estos perfiles. Esta es la gran ventaja, su velocidad en modificaciones para saber qué perfil es el correcto que nos va a disminuir las flechas y la resistencia y las tensiones de la estructura. Estas posibilidades también no solo están en acero, también el software nos permite mezclar materiales, podemos poner en concreto y también acero. Fíjense que el software nos puede permitir trabajar mixtas e inventadas totalmente, mezclando material hormigón concreto con material acero. También nos permite la introducción de madera, si queremos introducir un perfil de madera. En este perfil también podemos ver el aporte de resistencia que puede tener esta madera. Se entiende que está bien encajada con bien unida con el perfil metálico. Y a partir de esta madera, esto podría ser un bloque de madera, lo podríamos poner encima del perfil. Entonces las posibilidades que da este generador son muy extensas y lo que nos permite es inventarnos cualquier perfil. A partir de chapas nosotros podemos dibujar un perfil armado como nosotros nos inventemos y también nos permitirían el tema de importaciones de AutoCAD. Si tenéis un perfil modelado en AutoCAD también lo podríamos importar en este generador. Vamos a hacer una copia y a partir de aquí siempre vamos a poder realizar un perfil que el usuario se invente de una manera muy rápida y sencilla. Perfil a partir de chapa, dibujando esta sección, ya tendríamos nuestro perfil que vamos a utilizar en nuestros cálculos y siempre las propiedades mecánicas. Entonces esto nos da una gran versatilidad. En cualquier país podemos utilizar cualquier secciones y grabarlas en las bases de datos para otros proyectos no tener que modelar estas secciones que nos inventamos. Entonces podemos hacer composición de perfiles de una manera muy sencilla y a partir de aquí, hecho el primer pórtico, podemos definir las condiciones de enlace. Por ejemplo, vamos a definir empotramientos, articulaciones, apoyos deslizantes, cualquier condición es posible y ahora sí que podríamos proceder a una copia múltiple de este pórtico para realizar ya la estructura tridimensional. Fíjense que también el programa filtros de selección, los cuales me permiten seleccionar y deseleccionar elementos de un mismo color, agruparlos para luego rápidamente agruparlos con un color que a mí me interese y un nombre. Entonces, hemos modelado a partir de un plano bidimensional, hemos extendido la estructura mediante copias en un sistema tridimensional y también el software nos va a permitir de modelar en 3 dimensiones, porque el software permite, mediante reconocimiento de puntos, modelar barras directamente en el 3D de la estructura. Entonces, si queremos arrostrar esta nave, podemos arrostrarla de una manera rápida, realizando esta triangularización en el 3D. Me faltaría algún elemento más. Por ejemplo, una correcta triangularización de esa estructura podría ser la que estoy modelando. Y una vez tengo estas barras, puedo agruparlas en un color con un nombre que se llame contraviento, para luego acabar trasladando o copiando estos elementos
que no es necesario ni introducir coordenadas. Arrastrando el cursor desde este punto a este punto, el programa me va a reconocer la longitud y el eje para luego acabar la copia, la simetría o la operación que el usuario necesite. Entonces, fíjense también que estos elementos que podían ser cables, nosotros le podemos dar una sección de cable, una sección redonda, con el material que interese, y también es muy importante que estos elementos le puedo indicar a PowerFrame que son elementos no lineales, es decir, son elementos que no trabajan a compresión. Entonces son elementos tipo tirante que nos va a permitir hacer un cálculo correcto de estos elementos. Son elementos no lineales. Una vez tenemos la geometría de la estructura, ahora lo que podemos proceder es a la aplicación de cargas. La aplicación de cargas la aplicaríamos en la ventana superior derecha, la vamos a maximizar, y aquí podemos hacer el modelado de cargas e introducir grupos de carga y combinaciones en cualquiera de los códigos que tiene el programa. Por ejemplo, se pueden aplicar cargas de una manera manual o automática en función de eurocódigos, varias de las normativas de países dentro de la eurozona, como son la norma alemana, la holandesa, la norma española, la inglesa. Y para el modelado de cargas de los países sudamericanos, normalmente utilizamos la normativa americana, y también para sismo podemos utilizar la normativa americana para la introducción de un aspecto de respuesta elástico. Entonces, a partir de aquí, los cargas intervienen en esta estructura. Por ejemplo, vamos a aplicar una carga permanente y una carga de nieve. Y una vez se definen las cargas, el usuario tiene la posibilidad de aplicar cargas lineales, cargas puntuales, desplazamientos impuestos, cargas de temperatura, cualquier carga que represente a ese grupo de cargas que acabamos de definir. Por ejemplo, vamos a aplicar una carga lineal en las barras, pero también lo que podemos hacer, por ejemplo, en el caso de la nieve, es aplicar una carga superficial. Si aplicamos una carga superficial en una superficie, fíjense que el software, mediante una triangulación de elementos finitos, es capaz de conocer el área tributaria de cada viga y repartir la carga superficial en cargas lineales. El programa automáticamente, fíjense que nos ha hecho un reparto inteligente de esa carga superficial a las líneas que sujetan esa superficie. Entonces, el programa nos va a permitir de introducir cargas de la manera que el usuario las desee, para luego acabar haciendo unas combinaciones de manera manual, o también las podemos hacer unas combinaciones de manera automática según códigos americanos. Entonces, fíjense que podemos hacer combinaciones de resistencia y combinaciones de servicio para estos códigos, y el programa automáticamente reconoce los grupos de carga y hace las combinaciones de una manera inteligente, para que el usuario no tenga que perder tiempo en combinaciones. ¿Ok? Y a partir de aquí ya podemos proceder al cálculo y verificación de perfiles. Podemos hacer el cálculo de la estructura, vamos a guardar. Y el software, si os fijáis, me indica que hay algunos perfiles que no hay una definición de perfil. Algunas barras que no tienen perfil. Es verdad, el software me las ilumina, me las resalta, entonces yo vengo corriendo y defino la propiedad que me faltaba, que era cualquier sección para hacer el cálculo. ¿Ok? Y ahora sí, hacemos el cálculo de la estructura y el software me indica si nosotros queremos hacer un cálculo de primer orden, un cálculo lineal, y la gran ventaja es que también podemos hacer un cálculo de segundo orden, o un cálculo no lineal. En función de la precisión que necesitemos en los cálculos, podemos utilizar un método u otro. Entonces, para toda la estructura, podemos ver ya lo que serían las deformaciones para cualquier combinación que hemos utilizado, pero también para las envolventes. Podemos ver cuáles son los máximos y mínimos de una barra o de todo un pórtico. Podemos aislar un pórtico y podemos ver las deformaciones envolventes máximas y mínimas de todas las combinaciones que ha hecho el programa de manera inteligente. Entonces podemos ver deformaciones, esfuerzos, momentos flectores para cada barra o para las barras seleccionadas, y siempre podemos ver en todo detalle el valor de esos esfuerzos. También podemos ver las tensiones elásticas de un perfil, las tensiones de tracción y las tensiones de compresión en cualquiera de los planos que se indique. También podemos ver las reacciones con el terreno y toda la información que sale de un cálculo elástico.
Rápidamente nosotros podemos ver lo que al usuario le interese. Lo que es interesante es que disponemos de varios códigos para saber si una barra cumple o no cumple un código determinado. Por ejemplo, podemos seleccionar en normativas, todas estas normativas, previas los eurocódigos, códigos españoles, franceses, ingleses y también códigos americanos, podemos verificar, ¿vale?, de una manera automática para que el software nos indique en colores cuáles son los elementos que cumplen y cuáles son los elementos que no cumplen. Entonces, los elementos que están en rojo son elementos que no nos cumplirían por algún criterio de la norma americana. Entonces siempre podemos pinchar 2 veces y aquí nos va a indicar cuáles de las verificaciones no cumplen. Nos indica que la compresión axial de esta barra es demasiado grande por la esbeltez que tiene. Entonces esta verificación no cumple y aquí tendríamos todas las verificaciones que se han hecho según el código seleccionado. Entonces rápidamente podemos hacer una pregunta al software, decirle cuál es la sección óptima y nos va a intentar indicar cuál es la sección óptima. Nos quiere poner una mucho más grande. También es por la definición de registramientos, no están en las correas. Y fíjense que rápidamente nosotros podemos definir una estructura, ver si cumple o no cumple, para luego ver los cálculos que existen detrás de este perfil. Si pinchamos 2 veces una barra del modelo, el programa nos abre un menú donde podemos ver todos los factores que intervienen en la verificación de ese perfil en la normativa seleccionada. Entonces rápidamente podemos hacer una memoria de cálculo de este perfil o de todos los perfiles para que cualquier ingeniero pueda revisar estos cálculos y pueda ver, según los códigos seleccionados, si se cumple o no se cumple la normativa y la resistencia y estabilidad de esa barra. Entonces podemos sacar una memoria de cálculo lo extensa que el usuario necesite para informar a cualquier ingeniero de nuestra estructura. Entonces, a partir de estos criterios, vamos a hacer una modificación. Es importante también las longitudes de pandeo. El programa es capaz de calcularlas automáticamente. Tenemos un icono que nos permite hacer el cálculo de longitudes de pandeo, que en función del modelo geométrico, el software va a conocer cuáles son las longitudes de pandeo. Entonces, fíjense que el software está ahora mismo moviendo la estructura en todas las direcciones para conocer cómo está registrada en varios planos. En función de eso, mediante ecuaciones diferenciales, el software es capaz de reconocer las longitudes de pandeo y los factores beta, que se llaman. Entonces, fíjense que cualquier barra, en su menú contextual, aparecen unas longitudes de pandeo que van a representar el nivel de arriostramiento que tiene esa estructura en su plano o fuera del plano. Entonces, si nosotros queremos cambiar esas longitudes de pandeo, también las podemos cambiar. Por ejemplo, podemos indicar que las longitudes de pandeo son muy inferiores porque en realidad están sujetadas por un panel o por un forjado. Entonces siempre podemos venir aquí y poner longitudes de pandeo muy pequeñas para que el software reconozca que están sujetadas y arriostradas. Entonces, cuando verificamos ahora la estructura, fíjense que con las nuevas longitudes de pandeo calculadas, nos indica que todas las barras cumplen, con excepción de las diagonales, ¿vale?, que estas diagonales, estas cruces, ¿vale?, no se han podido verificar. Entonces, ¿cómo podemos optimizar esta estructura? De una manera automática vamos a optimizar las barras verdes, le vamos a indicar que queremos optimizar para llegar a un nivel de resistencia del 100%. Lo que voy a hacer es aislarlas primero. Y le vamos a indicar, el propio software itere nos vaya probando todos los perfiles que existen en la base de datos para que automáticamente nos recomiende cuál es el perfil óptimo para estas cargas y para que esta estructura sea resistente y también estable, que no tenga problemas de pandeo, pandeo por flexión, pandeo lateral, pandeo por torsión. Todos estos parámetros el software es capaz de reconocerlos, calcularlos y optimizarlos. Y ahora el software, después del cálculo iterativo, nos va a recomendar los perfiles óptimos, a aceptar o no. Entonces, fíjense que el perfil de 140 nos permite bajar una altura, porque el software encuentra que podemos optimizar. Perfecto.
Y ahora también lo que quiero optimizar sería la estructura, los pórticos centrales. Selecciono los pórticos centrales y vamos a optimizar ahora los pórticos. Entonces ahora nuevamente vamos a hacer una segunda optimización para optimizar las barras seleccionadas. Se puede optimizar toda la estructura a la vez o tramos, por pórticos, por grupos de barra, como quiera el usuario. A mí me gusta hacerlo de una manera más organizada, que es por tipos de elementos. Y ahora con este nuevo informe vamos a conocer cuál es la estructura más óptima en función de una normativa definida. Bien, fíjense que el programa lo que está haciendo es optimizar, cambiar perfil, recalcula la estructura, recalcula longitudes de pandeo y nos va a decir barra cuál es la barra que él considera más óptima. Entonces vamos a aceptar y ahora sí. Volvemos a rehacer los cálculos para tener una memoria de cálculo. Fíjense que en los resultados tendríamos todas las barras trabajando a un nivel más óptimo que el que se ha empezado con la estructura. También el software nos va a comentar un gráfico de aprovechamiento de perfiles y nos indica, por ejemplo, vamos a hacerlo por barra, vamos a hacerlo por la estructura seleccionada, por ejemplo. Bien, aquí tendríamos un gráfico de aprovechamiento donde nos va a indicar cuáles de las barras están trabajando en un nivel más óptimo y cuáles de las barras no. Entonces rápidamente podemos ver que tenemos muchas barras trabajando en nivel óptimo correcto, algunas de ellas trabajando en nivel incorrecto y algunas de ellas trabajando por encima de sus posibilidades. Siempre tenemos que conseguir que estos gráficos estén sin sobrepasar la resistencia lo más arriba posible para saber que la estructura se está por gráficos, siempre nos van a ayudar en función de varios criterios para conocer el aprovechamiento de esta estructura. Una vez tenemos ya la estructura optimizada y calculada, lo que vamos a hacer es proceder al cálculo de las uniones de una manera automática. Es decir, tenemos conexiones entre vigas y columnas en la parte izquierda. Tenemos que saber que esta estructura es simétrica. Entonces, tenemos conexiones entre vigas y columnas con un ángulo negativo o menos de 90 grados. Y luego también tenemos uniones de más de 90 grados en la parte derecha de esta estructura. Podemos hacerlo pórtico por pórtico, pero si lo hacemos pórtico por pórtico vamos a ir de una manera muy lenta, pero es verdad que cada nudo puede tener unos esfuerzos diferentes. Si nos fijamos en la ley de momentos, podemos ver que los pórticos extremo tienen unos momentos diferentes que los pórticos centrales. Y cada pórtico puede tener un valor ligeramente diferente de esfuerzo. Pues bueno, la gran ventaja de este software es que nos permite seleccionar dos uniones a la vez, para luego enlazarlo con el software de cálculo de conexiones, el Power Connect, que es el software que hemos visto antes, y de una manera automática nos va a seleccionar las placas de anclaje, nos va a agrupar las uniones viga-columna, derechas, izquierdas, y por si lo hubiera, empalmes en esos nudos que están entre barras horizontales. Podemos proceder para el cálculo de la conexión izquierda. Fíjense que el software de cálculo reconoce los esfuerzos para cada nudo de la estructura. Entonces, todos estos esfuerzos de cada nudo que se ha seleccionado se va a exportar automáticamente al software de cálculo de uniones. Entonces, se abre el Power Connect y el Power Connect aparecen los perfiles, mismos perfiles que habían en el programa de cálculo de estructuras, el Power Frame, con la gran ventaja de que ya tenemos estandarizando soluciones constructivas. El usuario lo desee. Por ejemplo, podemos rápidamente vernos, luego de manera numérica podemos poner exactamente la posición, pero de una manera rápida siempre nos va a funcionar bien. ¿Ok? Y también esta placa de anclaje la podemos rigidizar como el usuario desee. Por ejemplo, podemos aplicar rigidizadores laterales, placas soldadas por el lateral del perfil, placas soldadas
siguiendo el alma de la columna, vamos a utilizar esta solución y también vamos a colocar un elemento inferior a la placa embebida en el hormigón para que absorba la corriente. Entonces fíjense que cualquier elemento es posible hacerle doble clic y abrir su menú. El rigidizador también. Hago doble clic, le doy la misma altura que he definido para la placa. Puedo darle también detalles de recortes. Fíjense. Y ahora la otra placa, pues lo mismo. Y detalles en el recorte para su diseño, ya que este programa saca los planos, pues rápidamente podamos sacar. Aquí también tendríamos en gráfico en colores si la unión cumple o no cumple, ¿vale? Y sus memorias de cálculo. Entonces, una vez tenemos el diseño, podemos sacar los planos constructivos y también los planos de despiece de esta unión, todo en AutoCAD también si se desea. Ya procederíamos al retorno, ¿vale?, al programa de cálculo de estructuras. La gran idea que tuvieron esta gente de BIOSOFT es este enlace entre programa de cálculo de estructuras y programa de cálculo de unión. Entonces, fíjense ahora que estas estructuras, estas uniones que acabamos de calcular, están introducidas, ¿vale?, con su nombre en los extremos de las barras. Con lo cual yo ahora puedo recalcular la estructura por si fuera necesario y ver cómo se comporta esta estructura con las uniones. Entonces ahora hemos hecho un cálculo de la estructura donde las uniones también intervienen, tanto al nivel de esfuerzos, si las uniones son semirrígidas, tanto como a nivel de reverificación de uniones. Si hay algún cambio en las cargas, automáticamente en el PowerFrame podemos ver una verificación instantánea de todas las uniones, en la parte izquierda, en la parte derecha y en las placas de anclaje. Imagínense si en algún momento tenemos que cambiar las cargas. Si en algún momento nos indican que las cargas son mayores, ahora vemos que todas las uniones son correctas. En este icono acabamos de comprobar, en la parte derecha hay una V, eso quiere decir que todas las uniones se han reverificado al instante y todas son correctas, así como las placas de anclaje, tal y como habíamos hecho en PowerConnect. Pero si ahora, por lo que sea, vamos a introducir unas nuevas cargas, vamos a introducir que en la carga permanente, en vez de 2, vamos a introducir 5 más, ya tenemos 7. Si verificamos esta estructura, vamos a ver que automáticamente podemos ver la reverificación de todas las uniones. Y ahora pueden ver cómo algunas de las uniones en la parte izquierda ya no cumplen con estas nuevas cargas y algunas de las uniones de la parte derecha tampoco. Si vamos a ver lo que pasa con las placas de anclaje, vemos que de momento todas las placas de anclaje cumplen los esfuerzos definidos. Pero siempre podemos ir modificando cargas para ver qué sucede en esta estructura. Si aplicamos una carga horizontal en esta estructura, y verificamos la estructura, podemos ver que las uniones que acabamos de definir, a lo mejor las placas de anclaje, cada vez están trabajando a un nivel diferente. De momento siguen cumpliendo todas, pero cada vez más uniones de las que hemos calculado no cumplen. Entonces esta es la manera de poder calcular sus uniones de una manera muy rápida, porque las uniones están colocadas dentro de la estructura y cualquier modificación podemos hacer una reverificación de estructura automática, pero también de uniones. Imagínense que ahora todo este plano lo quiero tirar para arriba. Entonces selecciono estas barras, hago trasladar, y esta nueva estructura, verifico rápidamente los esfuerzos nuevos. Evidentemente los diagramas de esfuerzos en las placas de anclaje van a cambiar. Esta nueva estructura está calculada y las uniones que tenía definidas voy a ver si cumplen o no cumplen. Y ahora las placas de anclaje, por el hecho de que los esfuerzos en la columna han aumentado porque las barras son más largas, hay algunas placas de anclaje en algunas posiciones de la estructura que no me cumplen. Entonces, fíjense lo fácil que es modificar una estructura, calcular las conexiones y calcular las barras, siempre de una manera integrada barra-estructura. Esta solución es una solución, ya os digo, pionera, hace 15 años que está en el mercado y sí que está muy desarrollada
para el cálculo de conexiones ligado con la estructura. Esto serían las posibilidades tradicionales que ha disponido siempre nuestro software. Y también, para que veáis un poco más alguna prestación avanzada en cuanto a fuego, que es interesante, nosotros podemos aplicar cargas de fuego. También en el software le podemos indicar que vamos a utilizar una carga de fuego. Bien. Y estas cargas de fuego se pueden aplicar, como hemos visto en la presentación de PowerPoint. Podemos aplicar cargas de curvas ISO, como la que indica la normativa colombiana, sismo resistente, la ISO 834, o también otra tipología de curvas y también curvas de usuario, para hacer curvas definidas por patrones diferentes a los establecidos en la norma, o también curvas de ensayos de fuego natural. Siempre es posible definir cualquier acción de fuego y a partir de aquí el software nos permite la introducción de cargas. Bueno, pues una vez tenemos estas cargas, vamos a generar combinaciones, alguna combinación más donde aparezca el fuego. Bien, añadir. Esta combinación también sería de resistencia. Sería combinación de fuego accidental. ¿Ok? Y ahora podríamos hacer cálculos de la estructura. Bien. Esta estructura tiene una carga de fuego. Déjame cambiar un segundo un criterio para que podamos ver exactamente la temperatura. Bien. Fíjense que las barras que antes cumplían ahora exceden muchísimo, muchísimo la resistencia, seguro porque también la resistencia del material viene afectada por una combinación de fuego. A ver si vamos a ver, un segundo. Software, vamos a indicarle que hay combinación de fuego, no estoy seguro. Vale. Vale. Para ver un poco la temperatura, fíjense que ahora esta estructura está muy por encima de su límite. Lo que he modificado la normativa para que pudierais ver cómo este perfil está indicando que está llegando a una temperatura de 777 grados. Con lo cual, a esta temperatura, el software nos indica que no cumple los 30 minutos de incendio que nos exige la normativa. Entonces, este programa nos va a permitir siempre de poder modificar los perfiles para protegerlos a fuego. Lo podemos proteger de varias maneras. Mediante pintura intumescente, podemos también aplicar recubrimientos proyectados, por ejemplo, yeso, elementos que protejan el fuego. Por ejemplo, para que podáis ver también vamos a cambiar este parámetro. Hemos protegido a fuego este perfil con un parámetro de la base de datos. Podéis añadir fabricantes de materiales intumescentes o ignífugos en la base de datos, no hay ningún problema. Y se puede proteger el perfil siempre con placas de elementos intumescentes o ignífugos. Por ejemplo, este perfil generaré 4 cajas que me van a encerrar el perfil en su parte inferior y no en su parte superior, porque a lo mejor en su parte superior ya está protegido por la cubierta o por un fado o por lo que sea. Vamos a aplicar este material intumescente o ignífugo. Bien. Y también lo que vamos a indicar es que el fuego solo va a actuar en una parte del perfil. Esto lo vamos a explosionar.
Sí, vamos a hacer el modelado un poco diferente. Este punto de aquí, este punto de aquí, lo vamos a trasladar 20. Y ahora sí, vamos a dibujar otro elemento. Estamos entrando en el diseño a fuego. Bien, ahora a ver si nos permite definir separaciones para la aplicación de la carga de fuego. Y ahora sí. Ahora indicamos al software que el fuego solo incide por la parte de abajo, no por la parte de arriba. Con lo cual la parte de arriba a lo mejor no es necesaria una protección. Y ahora vamos a ver pues cómo calcula el software. Fíjense que por elementos finitos está calculando la transferencia de calor. Y ahora lo que sí es posible es ver para tanto la columna, podemos ver exactamente cómo las líneas de temperatura van evolucionando a lo largo de los 30 minutos. Y podemos ver que en 30 minutos de una curva ISO de fuego, el perfil nos dice en la parte izquierda que la parte metálica del perfil está solo a 310 grados. Nosotros ya sabemos que a 310 grados este perfil está suficientemente protegido porque a menos de 400 el acero no disminuye su resistencia. Esto ya nos hubiera servido para saber que podemos tener esta protección o hasta un poco menos de protección. Con esta protección es suficiente. Esto es lo que nos indica un código basado en prestaciones. Podemos hacer un cálculo por elementos finitos de la sección. En cuanto a la viga, si pinchamos 2 veces, también podemos ver cómo evolucionan las temperaturas a lo largo de la viga y a lo largo de los 30 minutos. Entonces podemos ver que el perfil tampoco llega a 400 grados. Está a 176. En la parte izquierda podéis ver la temperatura media del perfil metálico. Entonces podemos demostrar que esta protección es totalmente suficiente. También podemos entrar en la optimización reduciendo estos espesores y recalculando la estructura. Pero la gran ventaja es que nos podemos conocer también si una estructura tiene unas prestaciones suficientes a fuego o no. Y todo esto se puede hacer en las memorias de cálculo para justificar y enviar pues, cualquier organismo de revisión. ¿Vale? Entonces podríamos una memoria de cálculo donde se pueda ver la estructura, las cargas de la estructura, los diagramas que hemos utilizado de formaciones, los diagramas de esfuerzos flectores, cortantes, axiles. Todos estos diagramas que vemos en pantalla los podemos incorporar en una memoria de cálculo para extraerlo en formato PDF, formato Word, para juntarlo con otro fichero o cualquier tipo de formato. Entonces podemos imprimir datos de nudos, barras, secciones, materiales, combinaciones de carga, de las barras visibles o todas seleccionadas, resultados de verificación, también la verificación de las uniones, que salga automáticamente también en la memoria, y ahora iríamos viendo pues paso a paso la estructura, iríamos viendo las cargas introducidas para que cualquier persona que no tenga el software pueda ver de manera gráfica a las cargas que se han introducido, las cargas de fuego, también ver los resultados de manera gráfica, las deformaciones de la estructura, los esfuerzos axiales, momentos, flectores, cortantes, información de los nudos, arriostramientos, posiciones, información de protección de los perfiles de acero, protección a fuego, las combinaciones de carga realizadas, y podríamos ver todos los resultados que hemos visto antes. A ver si hacemos también armadura, cruces en barras, tensiones elásticas, reacciones, deformaciones. También me gustaría ver, sí, acción dinámica, acción sísmica, relación, acero, curva de fuego y las secciones. Lo que trataba de ver es también incorporar, fíjense, en la memoria de cálculo introducimos la curva de fuego nominal y los resultados en colores de cómo se han calentado las secciones que nos justifican un recubrimiento de resistencia a fuego. Son memorias de cálculo muy claras para que cualquier persona que tenga que revisar vuestros proyectos y validarlos pueda entender
qué cálculos se han realizado basado en prestaciones. Es la gran ventaja que permite la nueva normativa colombiana el poder justificar cálculos basados en prestaciones. Luego, nuestros softwares de cálculo potentes en elementos finitos se le puede extraer toda la potencia que tienen, porque ahora las nuevas normativas nos permiten realizar este tipo de cálculos. Y fíjense que hemos visto las partes más importantes del software. Sobre todo es muy importante ver que es un software que aporta una gran sencillez de edición, modificación y rapidez en interpretación y cálculos. También es muy importante las prestaciones que tiene en cálculo de acero, como las conexiones integradas en las barras, que de una manera muy rápida interacciona estructura y conexiones, y el cálculo de resistencia al fuego es muy importante porque cada vez más a las estructuras metálicas se les pide que tengan una respuesta correcta y una respuesta mínima a esta acción de fuego. También existen más cosas en el software. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o ver algo en particular, a grosso modo serían los importantes que nosotros creemos para el mercado colombiano. Aquí ya me hacen una pregunta, que es: ¿el diseño de fuego puede ser utilizado como un programa independiente del PowerFrame? Es decir, para utilizarlo con otros programas de análisis y diseño, ejemplo, ETABS. Bien, el módulo de fuego no puede estar independiente del software de estructuras. Entonces, siempre se tiene que modelar la estructura en el software para luego conocer cómo se comporta térmicamente. Lo que sí que es verdad que se puede vender el software solo con el módulo de fuego activo. Es decir, el software le va a permitir las temperaturas en función de una curva de fuego. Lo que no le va a dar el software es cálculo de conexiones, no le va a dar verificación de barras según el código americano, no le va a dar nada más. Entonces, es una manera de tener un módulo solo a fuego, pero necesita tener todo el software. No es un software que se pueda ligar automáticamente con otros softwares en caso de fuego. Me preguntan, ¿este modelo hay cómo exportar al tecla, incluido las conexiones? Bien, tenemos dos maneras de exportar a tecla, y lo que vamos a hacer es exportar de momento la estructura. Las conexiones atornilladas, de momento no es posible la conexión del cálculo a tecla, es lo que vamos a sacar a lo largo del 2013. Estas versiones del 2012 permiten la exportación de barras, de momento no de conexiones, pero las conexiones automáticamente se van a exportar también en versiones ya de finales de 2012, principios de 2013. Para exportar este modelo a tecla, lo que se tiene que hacer es generar un fichero. Vamos a exportar DSTV, otro nombre, export 2. Hacemos un nuevo modelo de importación. Ahora sí, ¿eh? Vale, creo que había